de una conjuntivitis neonatal puede darnos como problemas secundarios: rinitis, estomatitis, artritis, meningitis, septicemia e infección anorrectal. La clamidia trachomatis nos va a dar neumonitis, otitis y colonización faríngea. Aquí el problema es la coexistencia de una neumonía en la clamidia con la conjuntivitis. ¿Se puede ocupar la profilaxis? Sí, la profilaxis es maravillosa para las conjuntivitis bacterianas, no para la conjuntivitis por clamidia. El tratamiento se da con ceftriaxona, en el caso de la Neisseria gonorrhoeae, de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 125 miligramos, y la eritromicina en vía oral, 50 miligramos por kilogramo al día, dividido en 4 dosis por 10 a 14 días, con muy buena respuesta. Las blefaritis también es otra causa muy común de consulta en toda nuestra práctica diaria del oftalmólogo pediatra, y se van a dividir como anteriores, posteriores o mixtas, y por causa: Demodex folliculum, Staphylococcus aureus, por acné rosácea, por dermatitis atópica y seborreica. Y pues los tratamientos y la higiene palpebral es muy importante. El aceite de árbol de té u OTT, el antibiótico tópico y antiinflamatorio tópicos. También yo agregaría aquí, en el caso de las blefaritis, el uso de fomentos tibios calientes de 38 a 42 grados. Nos ayudan muy bien para las meibomitis. Hay estudios que han comprobado que la suplementación con omega 3 realmente no es útil en estos pacientes. Cambios dietéticos tampoco son útiles. Lo que realmente funciona más es el aceite de árbol de té, porque tiene una función bactericida, es acaricida para los Demodex, y también va a tener una función desinflamatoria. Otra causa muy común de consulta en la práctica es la celulitis, que pueden ser preceptales u orbitarias. Son inflamaciones de los párpados y tejidos blandos de causas generalmente infecciosas, y pueden ser por una infección palpebral, una infección diseminada por vía hematógena o una infección adyacente, por ejemplo, una sinusitis. La celulitis orbitaria se va a definir porque ya es una inflamación que va a sobrepasar el septum orbitario. Vamos a tener en ambas aumento de volumen, aumento de temperatura local, tosis, caída del párpado, limitación y dolor a los movimientos oculares únicamente cuando ya tenemos una celulitis orbitaria. La característica de fiebre, letargo y somnolencia ya nos hablan de factores de mal pronóstico para una celulitis orbitaria. La quemosis conjuntival, un defecto pupilar aferente relativo en la celulitis orbitaria, y la proptosis. Hay la clasificación de Jain a Rubin, es la última clasificación. Clasifica como celulitis preceptal, cuando es inflamación anterior al septum, la más frecuente de toda la celulitis, en menores de 5 años. La orbitaria, que es la inflamación anterior y posterior al septum, que abarca del 13 al 16% de los pacientes. La presencia de absceso orbitario, intraóseo o subperióstico. Aquí está la etiología: varios de los estafilococos, de los estreptococos, difteroides, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Neisseria, Moraxella y Pseudomonas. Frecuentemente son polimicrobianos. Primero hay que determinar la causa, la extensión de la infección. ¿Abarcó o no abarcó el septum? ¿Lo sobrepasó? ¿Ya tenemos un absceso? Y hay que entender que el tratamiento en estos pacientes es multidisciplinario, requiriendo normalmente la intervención de otorrinolaringología, infectología, pediatría médica. Ahora, imagenología, ¿cuándo sí, cuándo no? En menores de 3 años yo siempre recomiendo que se haga una tomografía, porque realmente entra el dolor, la fiebre, el letargo, no se pueden dejar muchas veces valorar bien esos niños. Si no es posible realizar la exploración física oftalmológica completa, si hay datos de celulitis orbitaria o de absceso, ¿qué datos? Fiebre, letargo, si hay involucro neurológico, si hay en los niños no inmunizados por Haemophilus influenzae, es requerida la realización de una tomografía. ¿Cuáles son las consecuencias? Pueden generar ectropión, queratopatía por exposición, úlcera corneal. Hay aumento de la presión intraorbitaria en estos pacientes con una neuropatía óptica compresiva, oclusión de arterias centrales retina, defectos en los movimientos oculares que quedan con una fibrosis residual. Puede haber queratitis neurotrófica, atrofia óptica
y tromboflebitis séptica y siembra a distancia, abscesos cerebrales. Aquí quise hacer un paréntesis para la aspergilosis y la mucormicosis. Se puso un poquito más en boga porque con el advenimiento del COVID-19 y el excesivo uso de la dexametasona generó un aumento importante en la mucormicosis. ¿En qué pacientes tenemos mucormicosis, aspergilosis? ¿En qué pacientes sospechar? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes con evolución larga del padecimiento sin respuesta a tratamiento o con una respuesta parcial. Y en pacientes con que ya tenemos un cuadro de sinusitis fúngica, que ya tenemos el diagnóstico. Ahora, la queratitis por herpes es de peor pronóstico para la edad pediátrica, si bien también es una enfermedad muy difícil de tratar en los adultos, para los niños es mucho peor porque genera mayor grado de neovascularización y mayores complicaciones. El virus del herpes simple tipo 1, el virus del herpes simple tipo 2, la neovascularización, el leucoma. El cuadro clínico es muy poco específico. Hay ojo rojo, mancha blanca, lagrimeo, dolor ocular, disminución de la agudeza visual, fotofobia. Tenemos varios tipos. Ahí está la úlcera epitelial, la queratitis estromal sin ulceración, la queratitis estromal con ulceración, la queratitis disciforme, las úlceras geográficas y las queratitis neurotróficas. ¿Qué tratamiento? El antiviral vía oral es lo máximo, dar aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, trifuridina, antiviral tópico. En México únicamente tenemos aciclovir y ganciclovir en ungüento. En Estados Unidos sí tenemos trifluridina, es muchísimo mejor, al menos es muchísimo más amable su aplicación para los niños. El problema de los ungüentos es que te generan visión borrosa. Si per se la enfermedad te generaba visión borrosa, pues tener visión borrosa, además por el tratamiento, no es muy buena idea y la sensación de un ungüento es un tanto desagradable. El uso de esteroides únicamente en pacientes con queratitis o con queratoveitis herpética. Las cirugías pueden requerir recubrimiento conjuntival y hay una vacuna de herpes que ya está en investigación, entonces ya está de hecho en la fase 2. Ahora, niños prematuros y riesgos oftálmicos. Hay 120,000 recién nacidos prematuros por año en México y se habla de 15 millones a nivel mundial. Es un alto porcentaje de pacientes con discapacidad visual que van a tener el antecedente de ser prematuros, el 83% de sus pacientes. Factores de riesgo para desarrollar problemas oftálmicos, la hemorragia intraventricular, la hiperbilirrubinemia, la presencia de epilepsia. Alteraciones visuales. Hay errores refractivos, deficiencia de la sensibilidad al contraste, estrabismo, discapacidad visual, cerebral, defectos en el campo visual y deficiencias de la visión al color. El astigmatismo y el astigmatismo miópico compuesto son los defectos refractivos más frecuentes en estos niños. Sin embargo, también tienen un alto porcentaje de hipermetropía. Se considera que la miopía puede tener 3 etiologías: por la retinopatía de la prematurez per se, por una detención del desarrollo del segmento anterior o por una córnea con un aumento de su curvatura con un cristalino demasiado esférico. Hay que cuidar mucho a estos niños porque tienden a ser ambliopes. Ahora, en cuanto a esto, errores refractivos. Una causa bien frecuente de que me consulten a mí los papás es porque creen o piensan que el niño puede ver mal. Entonces, hay un estudio en el que determinaron que si mamá y papá usan lentes, el niño va a tener una posibilidad en 2 de tener que usar lentes. Si solo mamá o solo papá usan lentes, el niño tiene una posibilidad en 3. Pero si ninguno de los padres usa lentes, tiene una posibilidad en 4. Sin embargo, este estudio también nos dio a saber que es muchísimo más importante el factor medioambiental para desarrollar errores refractivos. El estar o no en contacto con luz solar directa va a ser un factor miopizante muy importante. Ahora, el desarrollo refractivo normal tiene 2 periodos. El periodo crítico, que es de recién nacido a 6 meses, donde vamos a tener un pico de crecimiento ocular
y el periodo sensitivo que alcanza de los 6 meses a los 8 años. Ahora, el crecimiento del ojo va a tener estas etapas. Ahora, vamos a recordar un poquito que el globo ocular en un niño va a alcanzar entre 16, 17 milímetros, 18 milímetros, cuando menos en cuanto a longitud axial. Y vamos a tener que alcanzar 25, 26 milímetros en el adulto. Que la córnea, el niño nace con un diámetro corneal de 9 milímetros, 9.5 en los varones, y va a alcanzar 10.5, 11, 11.5, 12 milímetros en un adulto. Que el poder de la córnea, el poder refractivo es de 51.2 dioptrías en un recién nacido de término, pero en un recién nacido pretérmino alcanza únicamente 43 dioptrías, siendo visiblemente más plana. Y que va a alcanzar 45 dioptrías en la adultez, en un proceso de metropización normal. El proceso de metropización se va a definir como una disminución de la hipermetropía que ocurre después de los 6 años y que va a asociarse a un crecimiento axial del ojo. Ahora, ¿cómo se va a medir la medición de la agudeza visual? Eso es algo muy importante. En un recién nacido tenemos pruebas de visión preferencial, el test de Teller, las caritas sonrientes, el nistagmus optocinético, los potenciales visuales evocados de barrido. Aquí quiero aclarar algo. Los potenciales visuales, entre más pequeño el estímulo, mayor es la agudeza visual, que es teórica. Ahora, también tenemos que fijarnos en cómo es el comportamiento de la fijación en estos niños. Una mnemotecnia interesante es CSM, Central, Steady and Maintain. O sea que tiene que ser una fijación central, tiene que estar con ausencia de movimientos anormales. Steady es fija, no debe de haber nistagmus. Y Maintain tiene que mantenerse cuando hacemos un pantalleo. Ahora tenemos las carteras de Teller, el tambor autocinético, el seguimiento ocular. En preescolares tenemos HOTB, la CD-Landot, la Tomlin-E y las figuras. En la edad escolar, pues ya podemos ocupar una cartilla de Snellen simple y sencilla, pero aclarando este punto también, no es lo mismo un niño con retraso psicomotor que un niño sin retraso psicomotor. Y no va a ser lo mismo medirle la visión a un niño con síndrome de Down o a un niño con un autismo no verbal que a un niño que sí va a tener las características normales de un niño de 8 años. Y aún ahorita a mí me está tocando muchos niños que sin evidencia de un retraso psicomotor como tal, tienen 8 o 9 años y con la pandemia no aprendieron a leer y escribir. Ahora, para prescribir lentes, tenemos las guías APOS, la guía de la Academia Americana de Oftalmología, las OPA de Optometric, las guías de Bloom, de LIT. Y aquí lo principal es que todas estas guías te dicen que realmente tiene que ver mucho con la experiencia del médico. Yo he encontrado que cilindros totales los toleran muy bien los niños. En cuanto a miopías, las pueden tolerar totales muy bien, pero hipermetropías toleran la mitad. Muy raro es el niño que tolera el total. Yo en esto sí trato de que sean 2 consultas. Cito al niño, hago una refracción cicloplégica. ¿Qué cicloplégico ocupo? Yo ocupo mucho treoclicamida con fenilefrina, TP, porque es el que mejor me ayuda. Y le pongo una o dos, al 10% pongo ciclopentolato. No me gusta ocupar atropina por el dato de síndrome del niño rojo, que es muchísimo más peligroso para mí. Entonces hacemos eso y los dejamos 50 minutos y ya tomo la refracción cicloplégica. Les tomo su refracción, las vemos, la pruebo y le doy una cita en una semana para volverla a probar, pero ya sin que esté con una cicloplegia. Y vemos si tolera el total. Hay que también tener en cuenta el síndrome de visión por computador y el espasmo de la acomodación, que ahorita vamos a ver un poquito más. Muchos de los papis me dicen, ¿y si se va a dejar los lentes? ¿Y si los va a querer? ¿Y no se los va a andar quitando? ¿O los va a romper? Miren, realmente cuando un niño se da cuenta de que ve mejor, en mi experiencia se dejan los lentes. Los niños son seres inteligentes y al final del día prefieren ver mejor. Ahora,
el queratocono. Aquí le quise dar un apartado muy especial al queratocono porque está aumentando mucho su prevalencia. En artículos publicados hace un par de años se hablaba de una incidencia de 1.3 a 25 por cada 100,000 habitantes. Y ahorita ya se está hablando de una incidencia de 1 por cada 1,000 habitantes. Entonces ya aumentó muchísimo la incidencia. Antes se consideraba como una enfermedad actásica corneal no inflamatoria. Actualmente ya se acepta que hay un rol de la inflamación y está caracterizada por un adelgazamiento progresivo y una protrusión de la córnea que va a inducir un astigmatismo irregular con un deterioro muy importante de la visión. Es más común en poblaciones asiáticas y hay una hipótesis de doble golpe en el que tenemos un factor ambiental con un frotamiento ocular que va a ser lo que va a desencadenar la enfermedad. Hay una alteración de la orientación de las fibrillas ortogonales. Siempre la alteración es en las 200 micras anteriores, no en la parte posterior. Hay trastornos en el balance y la ruptura proteolítica y el índice de reparación. Y hay alteraciones en la concentración y actividad de una enzima que es la usiloxidasa corneal. Esta enzima está muy relacionada con la remodelación de la matriz extracelular en el estroma corneal. Por eso es tan importante que la actividad de esta enzima sea correcta. Hay una disminución en la rigidez corneal. Actualmente, ¿cómo lo diagnosticamos? En primera tenemos los signos incipientes, el tener un astigmatismo irregular, el protocolo de queratocono para cross-linking plus de inicio temprano y te marca que en todo niño que tenga un astigmatismo mayor a 2.5, mándale Pentacam. Y ocupamos los índices de Claes-Maeda, de Mahoney, Rabinowitz, Pathfinder Corneal Analysis, Mahmoud y la clasificación de Antler-Kumek. Entonces, yo he estado encontrando queratoconos en niños de 3, 4 años que tienen un factor de rascado muy importante. ¿Qué hacemos? Los estamos metiendo a algo que se llama cross-linking. Hay epi-on y hay epi-off. Epi-on no está resultando para los niños, tiene que ser epi-off. Esto significa que son niños que van a requerir entrar a un protocolo de una sedación y ya en la sedación, pues nosotros empezamos con aplicación de riboflavina y la luz ultravioleta. El crosslinking es lo que está demostrando una mejoría tanto en la fuerza como en la unión de las moléculas de colágeno. También es muy importante que quitemos los factores de riesgo. Si el principal factor de riesgo es el frotamiento ocular, el uso de antialérgicos e inhibidores de la degranulación de mastocitos es muy importante. Y hay un protocolo que están siguiendo en Suiza en el que están dando condroitin sulfato porque tiene cierta función desinflamatoria y desactiva las enzimas proteolíticas de la córnea. Entonces, esto está funcionando un poquito. El glaucoma pediátrico es un grupo heterogéneo de condiciones pediátricas que van a estar asociadas con una pérdida significativa de la agudeza visual, caracterizadas por aumento de la presión y daño al nervio óptico. La verdad es que estos niños van a acabar en cirugía sí o sí, pero mientras, porque muchas veces tenemos que esperar a que la valoración, a que el niño alcance un peso, o sabes que es que el niño tiene otras anormalidades sistémicas. A mí me ha pasado con niños con Axenfeld-Rieger, que pues también tienen la estenosis de la aorta y la estenosis de la mitral, y no, o sea, sí le tengo que operar el glaucoma, pero espérate porque si lo operas ahorita por factor de riesgo cardiológico, no va a aguantar. Entonces, mientras, ¿qué les hacemos, no? Darles medicamentos, los beta bloqueadores, el timolol, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Se prefieren siempre los medicamentos combinados porque mejoran el apego del tratamiento de los pacientes, porque para los papás es más fácil poner una sola gota que estar poniendo 2 gotas. Y se prefieren las combinaciones sin conservador porque disminuyen el ardor y la toxicidad al epitelio corneal. Recordemos que estos son pacientes que van a tener una córnea clouded, una córnea totalmente opaca, opalescente, una megalocórnea, alteraciones muy importantes de la agudeza visual y que no necesitan una toxicidad corneal agregada, la verdad. Entonces, entre menos les podamos dar más daño, pues es mejor, ¿no? Y aquí en este apartado del Anigot PF está funcionando bastante bien. Ahora, las prostaglandinas en niños tienen mucha menor eficacia porque la biovascular en bebés no está activa
No se recomienda dar alfagonistas porque nos van a generar letargo tanto en niños como en adultos mayores, entonces no se recomienda en esos dos aspectos de la vida. Yo soy oftalmóloga pediatra, veo muchísimo estrabismo, la verdad es que es una parte muy importante de mi consulta, y aquí nada más les puse como que una lista de lo que yo veo, que es endotropia congénita, en la forma ciencia, en la forma no ciencia, no acomodativa, acomodativa, parcialmente acomodativa, la endotropia por dispositivos electrónicos, esto es muy importante. Yo antes veía un caso de endotropia por acomodación en pacientes que tenían que forzar la vista, por ejemplo, relojeros, sí, niños que jugaban mucho Nintendo Switch, pero yo veía un caso cada 6 meses. Ahorita estoy viendo 2 casos por mes, entonces aumentó muchísimo, muchísimo la incidencia de esta enfermedad. También tenemos estrabismos especiales y los estrabismos paralíticos. La exotropia básica, que es muy poco frecuente, la más frecuente es la exotropia intermitente. Hay insuficiencia de la convergencia, la exotropia sensorial y la exotropia por retraso psicomotor o de ángulo variable. ¿Y qué les hacemos a estos niños? En primer lugar, refractarlos. Tenemos tratamiento con prismas. La verdad es que los prismas en pediatría no se ocupan casi. El Botox, muy bueno para las endotropias, tiene sus indicaciones quirúrgicas. La cirugía química también se puede ocupar, que es la unión de Botox con bupivacaína. Recordamos que el Botox no nada más genera una parálisis en ese momento, sino va a tener cambios en las miofibrillas. La toxina botulínica cambia esa configuración de las fibras musculares. Al tener ese cambio en la configuración de las fibras musculares, vamos a tener a largo plazo una acción, aunque ya haya acabado la acción per se de la toxina. La cirugía, y actualmente yo estoy practicando lo que se llama cirugía mínimamente invasiva, que son plegamientos modificados de Wright, tenotomías modificadas de Wright, que nos van a ayudar a que incluso las cirugías, al menos en adultos, se puedan realizar en el consultorio sin tener tanto problema y con una anestesia local. Otras patologías que veo, el coloboma palpebral, los colgajos de Hughes que tengo que llegar a hacer, la catarata pediátrica, que no es muy frecuente afortunadamente, pero sí hay que entender que a estos niños les va mejor si se operan dentro de las primeras 4 a 6 semanas de vida y que obviamente van a tener un riesgo muy aumentado de glaucoma secundario. El retinoblastoma, la retinopatía de la prematurez. Actualmente tenemos el ICEROP 3, que salió en el 2021, y con algunos cambios que aquí les puse, la aparición de la clasificación de Notch. El Notch o muesca es, siempre tenemos que clasificar dónde empieza la muesca, no dónde termina. La clasificación y la diferenciación de la enfermedad plus y de la enfermedad pre-plus. La definición de la ROP agresiva que nosotros veíamos aquí en Latinoamérica y que eran en niños con un peso mayor al esperado y que sin embargo tenían un comportamiento muy agresivo de la enfermedad. La extensión de la enfermedad, que siempre es en meridianos y en zonas. La aparición de una zona posterior, las características de una regresión, de una reactivación y las secuelas a largo plazo. Entender que el tratamiento de la ROP actualmente se está yendo hacia los antiangiogénicos porque nos permiten controlar mejor la enfermedad y que nos permite un mejor pronóstico para esa retina. El marco legal, obviamente esto es de México, pero les quise explicar que el tamiz oftalmológico neonatal está por ley en la Ley General de Salud. Desde el 2014, en el capítulo 5 y en la Cartilla Nacional de Salud, se instauró como una obligatoriedad la realización del tamiz oftálmico neonatal. Sin embargo, pues nuestros políticos son mucho así de que vamos a ponernos manos a la obra, pero no se fijan si tenemos el recurso físico, el recurso médico, el recurso para ver a todos estos niños que nacen en México. Y pues obviamente la verdad es que tenemos muy pocos oftalmólogos pediatras y pues esto no sucede. Lo mínimo que lleva un tamiz oftálmico neonatal es el interrogatorio, que tenemos que hacer una historia clínica, que debe de incluir peso al nacimiento, talla al nacimiento, calificación a Apgar, semanas de gestación, si fue parto, si fue cesárea,
Tenemos que definir si los padres qué factores de riesgo tienen, si hay glaucoma en la familia, si usan lentes, si alguno de los padres ha tenido retinoblastoma. Todo esto lo tenemos que saber, ¿no? Tenemos que revisar los anexos, los puntos lagrimales, ver que no tengamos a la digitopresión de saco lagrimal, salida de ninguna secreción, ver los párpados que estén completos, las pestañas, que no haya un coloboma, que no haya un cimbléfaro, la valoración del segmento anterior. Se prefieren las lámparas de hendidura pediátricas que son portátiles, la toma de la presión intraocular, obviamente no con un tonómetro de Goldman, con un tonopen. Y la refracción, eso se los pongo entre signos de interrogación, porque de acuerdo a las guías de la Academia Americana de Oftalmología, esta se debe de realizar hasta después de los 6 meses, pero se los pongo, ¿por qué? Porque sí podemos hacerla para tener una idea de cómo está el estado refractivo de este bebé, y más que otra cosa también lo tenemos que hacer porque va a ser un mecanismo de que nosotros podamos tener un control de ese niño. Las revisiones no nada más es una en esa edad, sino que tienen que haber una revisión periódica a los 3 y a los 6 meses. Tenemos que hacer obviamente la revisión de fondo de ojo, la exploración de la integridad visual, que es, se tiene que realizar muchas veces con potenciales visuales evocados. Obviamente no en todos los niños, sino en niños que tengan algún dato o alguna característica de mal pronóstico para esa vía visual, como un prematurito. La exploración de la función visual, vemos si sigue, si fija con la mirada, y la agudeza visual. Aquí hacerles un paréntesis en que tenemos 4 etapas del desarrollo visual. La etapa motora de recién nacido 1 mes, en la que los ojos del niño van a estar casi todo el tiempo cerrados, pero a partir de la segunda semana empieza a fijar y empieza a ver mucho el rostro de la madre, empieza a verse sobre todo los ojos y la boca de la mamá. Eso es lo que más le va a llamar la atención. Que a partir de la tercera semana ya vamos a tener una fijación más activa, que el campo visual va a ser de 90 grados. En la siguiente fase, desde el mes hasta los 6 meses, que es la fase sensitiva, los pequeños van a tener ya un comportamiento de acomodación a 50 centímetros, de fijación activa, y su campo visual va a abrirse hasta los 180 grados. Después sigue la fase perceptual de los 6 meses hasta los 4 años, donde aparece estereopsis, aparece la función de pinza, la memoria visual a partir de los 9 meses, y de 4 a 8 años vamos a tener lo que es la etapa de estabilización, donde ya se logran todas las características de la visión de un adulto, que incluyen visión en tercera dimensión. Ahora, yo sé que no está al alcance de todos tener una lámpara de hendidura pediátrica, son caras, que no, a lo mejor no está al alcance de todos hacer todos estos datos de la exploración que nosotros manejamos, pero aunque sea un reflejo de Bruckner, esto nos va a ayudar a definir si tiene catarata, nos va a ayudar un defecto refractivo muy grande, lo van a notar. ¿Y cómo se hace? Siempre con luces apagadas, con el oftalmoscopio, se agarra, se ve, fijándose que tengamos en 0 la refracción del oftalmoscopio, y vamos a dirigir la luz hacia lo que es la pupila de los niños y vamos a ver la intensidad del reflejo de Bruckner en ambos ojos. Tiene que ser simétrico y tiene que ser de más o menos la misma intensidad en ambos ojos. Ahora, ¿qué protocolos de interés tenemos actualmente en oftalmopediatría? El más importante es protocolo ATOM, que por sus siglas es Atropine Treatment of Myopia, en el que se definió la utilidad de la atropina al 0.01% para detener la progresión de la miopía. Esto es muy importante porque esto se considera que actualmente la miopía es una epidemia a nivel mundial. Antes de la pandemia se consideraba que iba a haber 50 millones de miopes. Actualmente se considera que esto aumentó 10 veces. Estamos aquí hablando de 500 millones de miopes a nivel mundial. Post pandemia, debido a gran parte de que perdimos la exposición a luz solar por estar encerrados. El protocolo de collagen crosslinking en niños, que es crosslinking, para el tratamiento de queratocono, y topography guided crosslinking, que esto nos va a ayudar muchísimo para estos niños que están teniendo problemas tanto de astigmatismos muy altos como de miopías. Ahora, ¿cuál es el futuro? La epidemia de la miopía a nivel internacional, el aumento de la incidencia de queratocono en nuestros niños, la alta prevalencia de toxoplasmosis en Latinoamérica, la endotropia de los gamers. Esa es
algo muy importante porque empiezan con su estrabismo de un momento a otro, con diplopia, muy sintomáticos, y bueno, el niño nunca había tenido problemas y realmente era hemétrope, pero está haciendo una pseudomiopización ese niño. El aumento del número de los pacientes con alergias. Es muy importante entender que la oftalmología pediátrica es algo maravilloso y es un mundo que nosotros tenemos ahí. El futuro, no nada más de mi país, no nada más de México, el futuro de todo el mundo está en esos niños. Entre mejor vean esos niños, entre más conocimientos tengan, va a ser mejor. Hay que recordar que el 80% del aprendizaje de estos niños, de todos los niños, es por el sentido de la vista, y el hecho de no tener lentes si así lo necesitan o tener una enfermedad va a generar problemas a futuro. En cuanto a errores refractivos, se calcula que un niño que no usa lentes y los necesitaba va a tener mayores índices de violencia, tanto física como sexual, mayor número de accidentes, y va a tener también un ingreso per cápita, o sea, menores ingresos monetarios, rasgos académicos menores que los niños que sí tuvieron todas las oportunidades del mundo. En cuanto al apoyo que le tenemos que dar a estos niños, es muy importante que se hagan revisiones de recién nacido un mes, a los 3 meses, a los 6 meses y de ahí de manera anual. Entonces, Irma Cecilia Quintanilla me pregunta que cómo se hace la dilución de atropina. La dilución de atropina se hace al 0.01%. Yo ocupo un lubricante que tiene que ser con conservador porque tengo que botar el pivote, y por cada 5 mililitros dejo una gota. Entonces, en las presentaciones de 10 mililitros es 2 gotas de atropina al 1% y alcanzamos la dilución correcta. Se ocupa una vez al día y les está ayudando muchísimo a los niños. Entonces, ¿quieren que se las ponga aquí en el Sí, doctora, si lo puede escribir en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, se lo vamos a agradecer. Ok. Ok. Bueno, pues hasta aquí la plática. Yo espero que haya sido de utilidad, que les haya ayudado a saber un poquito lo que yo hago. Obviamente falta muchísimo. Originalmente eran más de 100 diapositivas, pero era así como muy cansado para todos. Faltan las uveitis pediátricas, la toxoplasmosis, faltan las neuritis óptica, las anormalidades congénitas del nervio óptico, anormalidades congénitas de la pupila, nos falta la enfermedad de Coats, nos falta muchísimas cosas que se ven en pediatría que a lo mejor no son tan frecuentes y por eso no se las puse. Excelente, doctora. Creo que ya. A ver, déjame ver si hay otra pregunta por acá. No, ya no. Doctora, yo tengo una. El protocolo ATOM, ¿en México está ahorita enrolando pacientes? Sí, México está enrolando pacientes y es a nivel internacional. De hecho, yo estoy enrolando pacientes. Yo ahorita llevo 50 pacientes que han sido candidatos y acabo de entrar a protocolo cross-linking. Entonces, estamos revisando ahorita lo que son las características de los pacientes, porque sí tenemos varios niños que ya tienen 4 años y tienen 480 micras de espesor corneal. Está muy adelgazada esa córnea y que pues tienen las características de un queratocono con queratometrías de hasta 49 dioptrías, 50 dioptrías, obviamente con astigmatismos de -5, -6, que si los vamos a dejar, bueno, pues se nos va a ganar el tiempo. Estoy participando tanto en ATOM como en crosslinking y ahorita lo que estoy viendo es un aumento muy importante de esas dos patologías y la endotropia de Gamers está aumentando horrible, 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 horrible. Excelente, doctora. Y además las enfermedades por COVID, ¿no? Lo que dice no tener o no estar expuestos al sol también puede ocasionar todo este tipo de cosas. De hecho, hay un artículo que salió, una revisión de Cochrane, en el que te dice que la falta de exposición a la luz solar incluso hizo que dejara de tener la misma utilidad la atropina al 0.01%. Ahorita también
acabo de entrar a lo que es un protocolo con Cooper Vision, en el que son lentes de contacto con desenfoque periférico para la estabilización de la miopía. Entonces, muchos niños que tengo en protocolo ATOM los vamos a meter también al protocolo de Cooper Vision para disminuir más la progresión. Entonces, el protocolo ATOM te mide miopía, que es el error refractivo con refracción cicloplégica, y te mide longitud axial. Te miden esas dos variables. El protocolo de Cooper Vision de los lentes de desenfoque periférico te maneja esas dos mismas variables y te agrega lente de contacto, además de la atropina, que la puedes manejar de manera opcional. En estos niños, el estudio de Cooper Vision, que ya está a 6 años, está reportando que el aumento de la miopía de manera anual es de 0.16 dioptrías. O sea, está buenísimo, la verdad. ¿Es un seguimiento a 6 años, doctora? Sí, están haciendo seguimiento a 6 años. Perfecto. Entonces, sí, la verdad es que tenemos bastante del futuro de la oftalmología pediátrica. Sí entender que la oftalmología pediátrica no nada más es ver niños. Hoy, por ejemplo, mi mamá me reclamó que estaba muy cansada y que casi no estuve con ellos. La verdad es que me tocaron muchos niños que lloraron muchísimo y refracté a casi todos. Entonces, se pierde la amistad cuando les toca caer bien y que, pues, mucho gusto. Vamos a hacer las cosas como se deben de hacer. También tenemos otros tipos de patologías, el albinismo oculocutáneo, el nistagmus. La verdad es que hablar de oftalmología pediátrica, yo creo que podría hablar días de esto y de protocolos. Le digo, los protocolos más importantes son estos que te dije, ATOM y Crosslinking, que son para queratocono, y les está yendo bastante bien. El protocolo de Cooper Vision para los lentes de contacto con desenfoque periférico también les está yendo muy bien en los últimos resultados. Aquí el problema quizás es las características que tiene que tener un niño para ingresar a esos protocolos. Por ejemplo, en el caso específico de los lentes de contacto con desenfoque periférico, es una miopía de hasta -4. Y en México estamos teniendo niños miopes de -12, -14. Los criterios de inclusión a veces no consideran, ¿no? Este tipo de pacientes o este tipo de, de pacientes y rasgos que tenemos, ¿no? A nivel que detectamos muy tardíamente esto. México es un país que no se caracteriza por su medicina de primer nivel y que no se caracteriza por hacer una buena detección de ninguna patología, y no a nivel oftálmico pediátrico, no a nivel de diabetes, no a nivel de hipertensión. Prácticamente detectamos las cosas cuando muchas veces ya es muy tarde. Claro. No, y por lo que veo que también varios medicamentos no están disponibles, ¿no? En México, como lo es antivirales que mencionaste también de este tipo que no lo hay. ¿Ahí qué se utiliza o qué haces? ¿Haces formulaciones tú misma o cuál es tu experiencia? No, ahí sí meto ganciclovir en ungüento y básicamente le doy aciclovir vía oral al niño y le ruego a Dios porque cure rápido la úlcera para que ya no le tengan que estar poniendo el ungüento, porque el niño sufre, la mamá sufre y todos sufrimos, ¿no? Entonces, no, mi trabajo no es hacer sufrir niños, mi trabajo no es ser una persona que va a torturar niños a su consultorio, mi trabajo es salvar vistas. A lo mejor por eso el retinoblastoma hasta el día de hoy me perturba tanto, porque mi trabajo es salvar ojos. Sacar los ojos de alguien es horrible. Oye, ¿y la trifuridina que mencionaste está disponible solamente en Estados Unidos y en Estados Unidos? Europa? ¿Europa no? Europa también, sí. Europa la tiene y también Canadá. Pero en cuanto a México, no, prácticamente toda Centroamérica no la tiene. Me parece que sí la tiene Argentina. Igual que Argentina tiene la dilución de atropina al 0.01% de manera comercial. La verdad es que padrísimo tu charla. Podemos seguir platicando horas y horas como siempre lo hemos hecho. Pero bueno, hay que entender, el Instituto Ábalos está muy agradecido y yo creo que
Si nos permites, esta no va a ser la primera, sino va a ser muchas sesiones que tengamos con ellos. Sí, Te sería agradecemos mucho. genial. Sí, 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 hacer un programita con ellos y ya estamos hablándolo. Y pues gracias, doctora, desde Tehuacán, Puebla, por haberte conectado a esta hora. La verdad es que tu plática estuvo genial. No sé si alguien más tenga Me algún gustaría comentario. también hacer Claro. un paréntesis en el que también, por ejemplo, lo que son las técnicas actuales de cirugía mínimamente invasiva en estrabismo, ocupamos pegamentos tisulares y no es el cianocrilato, es el fibrin glue y nos está ayudando mucho para disminuir las reacciones inflamatorias que teníamos en estos niños. El no tener una reacción inflamatoria en los niños después de una cirugía mejora el pronóstico, no nada más para lo que es el ojo rojo y cómo se sientan después de una cirugía, sino que va a disminuir las adherencias anormales y va a ayudar mucho para que el niño sí alcance lo que debe de alcanzar en cuanto a posición ocular. Padrísimo, doctora. Nos llevamos mucho para la práctica clínica, más que nada de tu parte, que lo haces todos los días, ¿no? Que tienes ese conocimiento de estos pegamentos, que la verdad, como dices, sí influyen en el desenlace del paciente, ¿no? En el posquirúrgico. Así es. Yo, de hecho, ahorita estoy viendo ya en mi consulta particular 300 pacientes por mes. Entonces, es un muy buen número de pacientes. Está genial, está genial. Sí. Pero bueno. Ok, doctora, pues la verdad es que muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo y creo que el equipo del Instituto Ábalos estamos agradecidos y vamos a programar otra plática ya que te conocen, ahora sí, te ven, que nos digan qué queremos sacarle más provecho. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. O sea, yo manejo mucho lo que es estrabismos y podemos hablar de estrabismos de ángulo variable, estrabismos endotropias acomodativas, no acomodativas. Podemos hablar de los criterios, de cómo se debe de manejar estos pacientes. Podemos hablar también de celulitis. Podemos hablar de muchísimas cosas. Va a ser un placer. Gracias, doctora. Y sí, ya más a fondo y a detalle con cada una de las patologías, ¿no? Ya les dimos un panorama y ahora que ellos elijan, ¿no? Pues Te digo, agradecemos al instituto. me faltó poner uveitis, toxoplasmosis, pero yo sí decía es que ya es muchísimo. No, estuvo genial. Así como está padrísimo. Pues nada más que agradecer, doctora. Que descanses y seguimos en educación médica continua. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Hasta luego, Instituto Ábalos. Seguimos en contacto.